Ahora sí, ya. Ahora sí, muy buenos días a todas, a todos los presentes. Estábamos justamente conversando ahora acerca de las evaluaciones que se nos vienen y de cómo nos vamos a organizar con las fechas, ya que perdimos una sesión. En la pantalla tenemos ahora la semana 8. Les estaba comentando que ahí está la guía número 4 que comenzamos la semana pasada y que es muy importante que se pongan al día porque la semana pasada llegaron 6 alumnos a la sala, de como 30, 40 que son aquí. Entonces, hubo ahí un tironcito de oreja detrás de cámara, estábamos conversando, ya limamos asperezas, ¿cierto? Nos pusimos de acuerdo, se entiende que cada uno ha tenido sus distintos problemas, estamos en tiempos súper difíciles, así que todo bien por mi parte y espero que por la parte de ustedes también. Estábamos conversando acerca de las evaluaciones y lo que se nos viene es lo siguiente. RP2, 7% de ponderación, estaba programado para el día 12 de mayo, es decir, hoy, pero claramente como perdimos una clase, vamos a tener que correrlo para este viernes. Entonces, este viernes sería este RP2, y luego nuestra siguiente clase la próxima semana es 19 de mayo, y el 21 de mayo también lo vamos a perder. Entonces, la propuesta es la siguiente y lo quiero lo quiero conversar ahora para que les dé una vuelta, piénsenlo ustedes también y vamos a organizarnos. Una opción es que la próxima semana, el 19 de mayo, estaríamos revisando la guía de repaso para la prueba, ¿ya? Y a la siguiente clase, que ya sería el 26 de mayo, sería la prueba 1. Pero como venimos de un fin de semana largo, es probable que se olviden de todo lo que vivamos, no es la idea, ¿cierto? Entonces, de alguna manera a mí me gustaría que antes de hacer la prueba pudiéramos reforzar. Entonces, la propuesta es que en el horario de la clase podamos terminar de revisar esa guía para resolver dudas y en algún horario acordado por todos nosotros hacer la evaluación, aunque sea fuera. Yo igual me podría conectar en ese horario, tendríamos que coordinarnos entre todos, insisto, ustedes me pueden dar una propuesta, y conectarnos en ese horario para que rindan la evaluación, pero sería en horario fuera. Entonces, es importante que si llegamos a un acuerdo, todos estén de acuerdo, ¿ya? Si hay una propuesta, todos tenemos que estar de acuerdo. Bastián, también está buena tu propuesta. Le voy a dar una vuelta, porque eso también sería una opción. Yo también no es la idea que tengamos que estar haciendo reforzamientos, pero hace poquito, hace un par de minutos, horas, me llegó un correo acerca de reforzamientos, entonces va a haber una instancia, pero sí yo creo que sería interesante que ese reforzamiento entre nosotros lo pudiéramos hacer, ¿ya? Así que va a haber una instancia de reforzamiento un tanto obligatoria que va a ser para aquellas personas que han tenido a lo mejor alguna calificación inferior a 4, ¿no es cierto? Pero quizás es una buena propuesta lo que está diciendo el Bastián. Déjame darle una vuelta y lo conversamos el viernes. ¿Les parece? El viernes esta tarde todos traer propuestas y podamos ponernos de acuerdo. Sí, démosle una vuelta. Yo vería también un horario de propuesta de reforzamiento. Ustedes también traten de ver una propuesta. Al final de la clase, hagamos esto de que intercambien WhatsApp y se organicen ustedes también. ¿Les parece? Y así todos contentos. Bien, ahora sí les voy a compartir el archivo que ya estaba compartido, pero bueno. Vamos a comenzar ahora sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de comenzar? ¿O ya estamos ok? Ana, dime. Ahí sí. Sí, Ana, eso también tenía que comentarles. Lo voy a activar a partir del viernes, yo creo. Después del RP ya va a estar disponible. Así que espero activarlo desde el viernes. Como la idea es que el cuestionario se active una semana antes de la prueba. Entonces, si la prueba va a ser el 26, sería interesante ya estarlo activando el día 19. Así que esto sería APP para el viernes. Viernes, perdón, miércoles. Ay, me confundí. Sí, para el miércoles de la guía resumen, cuando la revisemos la primera parte. ¿Ya? Ahí yo creo que ya va a ser. Pero sí, va a haber cuestionario, así que eso les va a servir harto para ustedes. Sí.
Ana, ¿cuántas notas son? Llevamos el RP1 que no llevaba nota, acuérdense, porque era formativo, el cuestionario 1 que tampoco llevaba nota, porque también es formativo. Prueba 1, 25% de ponderación. RP2, se nos viene la segunda nota, que es el RP2, y tiene 7% de ponderación. Luego tenemos la prueba 2, que tiene un 30% de ponderación, y luego se nos vendría ya por allá por junio, mediados de junio, el RP3, que tiene un 8% de ponderación. Esto está en la plataforma, ojo, y finalmente la prueba número 3, que tiene un 30% de ponderación, sería el examen y todo el asunto. Así que sí, y el examen estaría compuesto por una parte práctica y teórica, y la parte práctica sería otro RP, el RP4, que sería un 15% de la nota examen, y el 85% restante de la parte teórica, que es la prueba. Ya, eso lo podemos ir conversando más adelante, hoy día estamos justos con los tiempos, pero bueno, las uno siempre propone, ¿no es cierto? Y salen otras cosas en el camino, y hoy día nos pasó eso, que tuvimos que ponernos de acuerdo con más cosas, ¿ya? Sin más, no sé si alguien celebra algo hoy día, cortito. Alguien, bueno, ayer fue el día del alumno, felicidades para todos ustedes, espero que hayan podido disfrutar ahí de su show del Felipe Abello, por ahí vi también un concierto íntimo de la Fran Valenzuela, no sé si ustedes lo vieron, pero espero que hayan podido disfrutar de su día y si no, dedicándola a lo que se les dé la gana, ¿cierto? Qué rico, felicidades, felicidades. ¿Qué seríamos los profesores sin nuestros alumnos? ¿Qué seríamos? Bien, vamos a comenzar entonces. Ya les había comentado, ¿no es cierto?, el objetivo de esta guía de esta semana y de la, bueno, anterior. Esta semana es un objetivo general, digamos, pensando en la guía completa y ya ahora específicamente en esta guía 4. Entonces hemos estado resolviendo problemas aplicando el cálculo de derivadas de funciones y en particular, ¿no es cierto?, estamos ya en el modo interpretar la derivada de una función en diversos contextos, ¿ya? Ahora estamos resolviendo problemas donde no solo calculamos una derivada, sino que también interpretamos los cálculos obtenidos, ¿ya? Y esto tiene que ver con la razón de cambio entre dos variables de un determinado problema, ¿ya? Y me gustaría comenzar, mire lo que le tengo aquí. Yo mientras tanto voy a preparar un sondeo que les tengo, que preparé en este. ¿Se acuerdan que les dije que me había atrasado un poquito porque estaba armando unos últimos detalles? Bueno, ahora viene ese sondeo. Pueden leer por mientras, yo voy a preparar mi sondeo. Lean mientras tanto lo que tenemos ahí en la pizarra. Son 4 tripulantes, mire. Ahí. Ahí sí. Espérenme un poquito porque estoy copiando, pegando para poder. Hay 4 tripulantes, ¿ya? Tiempo. Ahí está. Espérenme un poquito. Esta es la parte demorosa, pero bueno, les pido paciencia. Y yo les traigo aquí 3 propuestas, 4 propuestas, 4 afirmaciones, porque estaban estos tripulantes trabajando, arreglando, revisando el motor, estaban cambiando unos aceites por ahí, y estos tripulantes se ponen a conversar respecto al movimiento que estaba realizando la nave, a sus distancias, a su aceleración, a sus velocidades, y cada uno entrega una afirmación. Entonces, hay uno de ellos, solo uno, que dice la verdad, ¿ya? Los demás están mintiendo. Aquí hay 3 impostores. Entonces, la idea es que ustedes averigüen, en este sondeo que voy a hacer ahora, quién es el impostor. ¿Ya? Así que voy a habilitar el sondeo y la idea es que ustedes ahora me... Ahí sí.
puedan responder. Así que lo voy a empezar, ahí sí. Y quiero que lo lean atentamente. Tenemos 4 afirmaciones, 3 de ellas son de 3 impostores. Solo hay uno que dice la verdad. El señor 1, el impostor 1 o el que dice la verdad, quién sabe. Dice así: la velocidad corresponde a la razón de cambio de la aceleración respecto al tiempo. Llega el señor 2 y le dice: no, 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 tú estás mal. Y le dice: la distancia corresponde a la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y ahí se mete el impostor 3, o señor 3, porque no sabemos si es impostor o no, y dice: no, ustedes están equivocados. La velocidad corresponde a la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. Y llega el número 4 y dice: ustedes 3 están equivocados. Es la aceleración la que corresponde a la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. Entonces, hay 4 afirmaciones y solo una es verdadera. Ayúdenme a encontrar al que dice la verdad. ¿Quién será? ¿Será el señor 1? ¿Será el señor 2? ¿Será el señor 3? ¿Será el señor 4? ¿Qué será? ¿Qué será? Conceptos que revisamos la clase pasada, ¿se acuerdan? Ahí vamos a ver quién tendrá la razón. Las respuestas están variadas, chiquillas, así que no tema a equivocarse porque más de alguno se va a equivocar y está bien, no hay problema, estamos haciendo una pregunta. Lo importante es que usted al final de esta clase sepa la respuesta correcta a esta pregunta. Si ahora no se la sabe, mal no está, ¿cierto? Después de la clase usted sí debiera poder responder esta pregunta con total certeza. Ahí están apareciendo algunas respuestas. Vamos, un minutito más, los espero para que respondan esta pregunta. Elija su opción. Elija su preferencia. ¿Quién será el que dice la verdad? Yo me voy a ir a la lista a ver quién es. Anaí, todavía no me ha respondido. Dayana, Esteban, está activado el sondeo. Avíseme si tiene inconvenientes para verlo. Francisca, Francisco, Ignacio, Juan Ayala está por ahí. Sergio Pardo, vamos. ¿Quién será el que dice la verdad? Ya, 15 segundos para que terminen de responder. 15, 14, 13. Vamos, Dayana, Francisco Romero, Ignacio Donoso. Los estamos esperando para que respondan este sondeo y me ayuden a encontrar a los impostores. Hay 3 impostores aquí. Nosotros queremos saber quién dice realmente la verdad con estas afirmaciones que están aquí. Hay 4 tripulantes y 3 de ellos son impostores. No tienen idea de lo que están hablando. Son impostores. Dayana Molina está por ahí. Francisco, Esteban Maldonado. ¡Ay! Con 2, ya. No importa, Ana. Sí. Ya van a saber. Me gusta, quiero saber el panorama. Recordemos que muchos de ustedes no estuvieron presentes en la clase pasada, quizás por eso, ¿no es cierto?, está está la duda. Pero hoy día vamos a terminar esta guía y vamos a terminar de reforzar algunos conceptos, así que... Oh, Esteban, mira, ya, ¿sabes qué? Una opción puede ser que actualiza, a ver si cambia la cosa. Sí, F5. No, si te escuchamos, pucha, el Esteban. Si te escuchamos, Esteban. O sea, si te leemos. Tranqui. Miren, voy a mostrar la respuesta para que vean
Miren, este es el panorama en este minuto del curso. ¿Ya? Yo voy a dejar ahora borradas las respuestas y al final quiero que volvamos a revisar este mismo sondeo. A ver si usted desea cambiar su respuesta, ¿ya? Este es el panorama. Hay una leve preferencia por el señor 3. Vamos a ver de qué se trata esto. La semana pasada, en la clase que muy pocos de ustedes tuvieron, lo recalco, chiquillos, se lo recalco para que recuerden que es muy importante estar presente en las clases y por último, revisar la clase grabada, ojalá antes de la siguiente clase, ¿ya? Piensen que aquí hay una continuidad. La idea era, yo también les mandé el correo indicando lo mismo, la idea es que ustedes aprovechen de revisar la clase grabada y de tener dudas, ¿ya? Hoy día vamos a comenzar con la segunda parte de la guía, donde vamos a resumir un poco lo que vimos en la clase pasada en términos conceptuales, ya que hoy vamos a aplicar justamente lo que están viendo ahora en pantalla. ¿Qué relación entre la distancia, la velocidad, la aceleración? Ahí tenemos algunos resúmenes. La semana pasada lo que comentábamos es que, en general, cuando uno tiene una función, cuando tenemos una función f de x, y esta función la comparamos respecto a su misma variable, de esto se trata la derivada, en el fondo, ¿ya? Entonces se conoce la derivada como la razón de cambio, o como la tasa de crecimiento. Cada vez que uno deriva una función, por ejemplo, usted tiene una función que se trata sobre la población, entonces al derivar esta función, la función ahora es una nueva función que ya no se habla, ya no representa la población, sino que representa la tasa de crecimiento de la población o la razón de cambio de la población. Así también hay funciones que representan distancia, y en el caso de la distancia, cuando yo derivo esta función que representa la distancia, obtengo una función que representa la velocidad o rapidez instantánea. ¿Ya? Al derivar entonces una función que representa distancia o posición, obtengo una nueva función que va a representar la rapidez instantánea o la velocidad instantánea. En este caso es lo mismo, ya la diferencia entre una y otra es un tema de magnitud escalar o vectorial, ¿ya? Pero en cuanto a magnitud, tienen que ver con lo mismo, así que, Yaren, recuerde que esto después queda grabado, pero aquí está en pizarra. Al derivar una función que representa la distancia o posición, entonces tenemos una función que representa la velocidad o rapidez. Y a su vez, si derivamos una función que representa la rapidez o velocidad, obtenemos una nueva función que representa la aceleración. ¿Ya? Insisto, revisen la clase pasada porque esto ya habíamos hecho una primera mirada, ¿no es cierto? Y el segundo resumen que hicimos es que hay otros conceptos que también tienen su asociación, ¿ya? Con la derivada, su nuevo nombre. Cuando hablamos de una función que representa ingreso, al derivarla, obtenemos una función que representa el ingreso marginal, ¿ya? Que es cómo cambia el ingreso respecto a la cantidad de unidades. ¿Cómo varía esto? A eso se refiere la derivada. Y lo mismo con el costo. Si tenemos una función que representa el costo, al derivarla se obtiene una función que representa el costo marginal. Es decir, cómo varía el costo respecto a las unidades, a la cantidad de productos. ¿Ya? Y finalmente, un último concepto era el concepto de la carga. Cuando tenemos una función que representa la carga y la derivamos, quiere decir que vamos a tener una función que represente la corriente, es decir, cómo varía la carga respecto, en este caso, al tiempo. ¿Ya? Y con todo eso, debiéramos estar en condiciones de ya comenzar con la guía 4. Yo la dejé listita aquí, preparadita, con todos los resúmenes necesarios para que usted lo pueda desarrollar, ya pensando en que mis estudiantes, una gran mayoría, no pudo asistir el día
viernes en que revisé el seguimiento de visitas y no muchos la vieron, ¿cierto? Y es importante que nos vamos poniendo al día, ¿ya? Lo vuelvo a repetir, chiquillos, no quiero ser molesta, pero necesito recalcárselos, necesito que lo consideren porque, recuerde, ya se nos viene prontamente este viernes una evaluación y yo necesito que mis estudiantes estén preparados para esa evaluación. Así que espero que con esto, con esta pequeña introducción, estemos preparados para continuar, ¿ya? Vamos a partir con esta guía y antes de completar, antes de partir con esta primera parte que es la tabla, me gustaría también ir recordando quienes estuvieron presentes en la clase pasada, a lo mejor podrían también aportar en cómo llenamos esta tabla. Había cosas importantes que recordar acerca de la unidad de medida de las derivadas, ¿se acuerdan? A ver, ¿alguien de los que estuvo presente en la clase pasada se acuerda de eso? Parece que nadie se acuerda. ¿Quiénes estuvieron presentes en la clase pasada? A ver, el Esteban se nos cayó ahí. El Esteban Maldonado. El Esteban Cabrera, ya. Oye, Esteban Cabrera, ¿tú te acuerdas que hablamos respecto a la unidad de medida, por ejemplo, en las derivadas? ¿Recuerdas algo de eso? Había toda una técnica para completar estas tablas y tenía que ver con que la derivada es la variación entre la función con respecto a la variable, ¿ya? La razón de cambio de esto, cómo varía eso, cómo varía el tiempo y cómo esta razón, esta fracción, digamos. ¿Ya? Entonces, la unidad de medida, gracias Esteban, sí, la unidad de medida tiene que ver con la unidad de medida de la función dividido la unidad de medida de la variable. Es muy similar al concepto de pendiente, ¿ya? Entonces, a ver, cualquiera, no importa que usted no haya estado presente en la clase pasada, ¿qué me podría decir? Vamos a leer este problema, pero voy a hacer esa pregunta. ¿Quién me podría decir qué iría aquí y qué iría acá? Primera cosa, entonces lo vamos a leer y me van aportando en el chat, chiquillos, para que vamos haciendo este ejercicio todos juntitos primero. Dice así, un grupo de estudiantes participa de una cicletada que inicia en el centro de Santiago, hacia el sur del país. La función, y ahí tenemos la función, s de t igual a 0,02t cuadrado más 5, entrega la posición de un ciclista en kilómetros después de t minutos de su partida. Entonces, ¿qué representa t? ¿Qué me podría decir? El tiempo, ¿no es cierto? Muchas gracias, chiquillos. Representa el tiempo. Y la unidad de medida estaría en minutos, porque ahí dice el t minutos, así que sería el tiempo en minutos. Muy bien. Después dice s de t, entonces ahí estamos hablando de la función s de t, f de x, es como que diga eso. ¿Qué representa la función s de t? Ignacio dice la posición del ciclista. Mira, la posición, dice Daniela. Exacto, representa la posición y está en kilómetros. Ahí, ahí. Y está en kilómetros. Entonces, y aquí viene la primera gran pregunta gran. ¿Qué representa S' de t? La derivada de esa función, ¿qué va a representar? Y yo me quedo callada, lo estoy escuchando. Bastián dice, la rapidez. ¿Qué piensan los demás? La Ana dice, no, es velocidad. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿A quién le creen? ¿Cuál de los dos estará correcto? Buena la pregunta, está buena la pregunta. Tasa de crecimiento, dice el Ignacio.
¿Quién estará en lo correcto? ¿El Bastián, la Ana o el Ignacio? Oye, Ignacio, ¿y si fuera tasa de crecimiento, sería la tasa de crecimiento de qué? ¿Les digo algo? Los tres, de alguna manera, están en lo correcto. Ya dijimos que se va a hablar de distancia o rapidez, o sea, de velocidad o rapidez instantánea. Así que cualquiera de las dos está bien. Generalmente uno habla de rapidez nomás, ¿ya? Rapidez instantánea. O bien, como dijo la Ana, velocidad instantánea. Ya, como les explicaba, solo en términos de vectores tiene diferencia, ya, no conceptualmente ni, o sea, numéricamente, no hay diferencias. ¿Y en qué unidad de medida estaría la rapidez instantánea? A ver. Y ahí yo les decía, siempre va a ser la unidad de medida del f de x dividido por la unidad de medida del x, que en este caso sería s de t partido por t, o sea, kilómetros por minuto. ¿Sí? Y finalmente, tenemos la segunda derivada de s. Dos veces derivado. ¿Qué significaba que estuviera dos veces derivado? Bien, Daniela, te acordaste. Aceleración instantánea. Instantánea. ¿Y cuál sería la unidad de medida? Ojo, que la unidad de medida se ve aquí, ojo. Entonces, en este caso, sería la unidad de medida de la rapidez, la anterior, la derivada anterior, ¿cierto? Partido por la unidad de medida del tiempo. O sea, en este caso, kilómetros por minuto. O sea, partido por minuto. ¿Y eso qué unidad de medida es? ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Bueno, los que estuvieron, sería kilómetros por, o partido por, minuto cuadrado, porque está dos veces el minuto abajo, digamos, en el denominador. Kilómetros por minutos cuadrados. Si hubiese sido que la distancia o posición está en metros y el tiempo en segundos, entonces la rapidez habría estado en metros partido por segundo. Y por ende la aceleración sería metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas? Ignacio, un detalle que no te dije, cuando hablamos de la tasa de crecimiento, también es válido en este caso haber dicho la tasa de crecimiento de la posición. Solo que claro, cuando es una tasa de crecimiento o razón de cambio de un valor que representa distancia o posición, se habla inmediatamente de rapidez. Es como que ese lleva nombre. ¿Ya? Quiero saber si hay dudas aquí, algo que le genere ruido. Algo que quieran preguntar, siempre son bienvenidas las dudas. ¿Ninguna pregunta? ¿Seguros? Entonces, ¿queda claro esto? La relación que hay entre distancia, rapidez y aceleración. Ya, súper. Entonces pasemos a la siguiente. Bueno, ahí tengo algunas propuestas de respuesta. Sí, eso. Es cierto, Ana. Solo que la clase pasada, no vimos estos conceptos. Ahora recién los estamos viendo en términos de problemas. En la clase pasada solo vimos problemas donde se hablaba de la razón de cambio o tasa de crecimiento de un determinado concepto. ¿Ya? Así que esta igual es diferente. Bien, ahí está. Vamos con la letra B. Mira lo que nos pide.
Dice determine e interprete S de 30, S' de 30 y S' de 30, es decir, la doble derivada evaluada en 30. ¿Qué será lo que me están pidiendo? A ver, ¿quién sabe lo que hay que hacer? ¿Alguien me podría decir, por ejemplo, yo le pregunto, oye, ¿quién me puede ayudar? No entiendo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ese es un clásico en clase, que no alcanzaron a escuchar las instrucciones y alguien le pregunta a usted, oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le responderían ustedes? Primero reemplazar. ¿A dónde reemplazo, Ignacio? Podemos hacer en la función, decir, o sea, el Ignacio está proponiendo eso, que hagamos el primero, S de 30. Eso, gracias, bien Ignacio. Entonces, S de 30 sería reemplazar el 30 en la función S, que la función S la tenemos, así que sería 0,02 por t al cuadrado, es decir, por 30 al cuadrado y más 5. ¿Cuánto les da eso? 23, dice la Ana. ¿Los demás también les da 23? ¿Qué quiere decir eso si lo interpretamos? ¿30 qué? ¿23 qué? ¿El 30 qué representa? Los minutos, ¿cierto? Ojo, el 30 representaría los minutos, pero el 23, que es el resultado de haber reemplazado el 30, debiera ser lo que representa la función S, que son los kilómetros. Entonces, ¿ahí qué podemos decir como interpretación? ¿Te diste cuenta, Ana? ¿Lo notaste? Ya, súper. ¿Qué podríamos decir como interpretación? Que a los 30 minutos la posición del ciclista es de 30 kilómetros. Que está, a ver, 30 kilómetros, eso, 23. Ojo, Bastián. Podríamos decir, claro, que después de 30 minutos, el ciclista está a 23 kilómetros de la partida, o ha recorrido 23 kilómetros, ¿cierto? Algo por ahí. Miren, les voy a mostrar. Ahí. Ahí está. A los 30 minutos de su partida, el ciclista se encuentra en el kilómetro 23, o a 23 minutos, a kilómetros de la partida. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo ok? Sí. Oye, entonces ahora ya calculamos el primero. El S de 30 ya está listo, ahí está. ¿Cómo calculamos ahora S' de 30? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo calculo S' de 30? ¿Y dónde lo reemplazo, Ana? ¿Y tenemos la función S'? ¿Conocemos esa función? Bien, Daniela. Solo conocemos la función S de t, que sabemos que es 0,02 t elevado a 2 más 5. Para poder reemplazar el 30 en la función S', necesitamos primero conocer la función S' de t. Y para conocerla vamos a tener que derivar la función anterior. Porque ahí ya me dieron la función S de t, entonces ahora esta es la derivada. ¿Cómo se derivaba esto? ¿Se acuerdan? Como es una suma, bien, como es una suma, vamos a derivar esto más la derivada de eso, ¿cierto? La derivada de 0,02t cuadrado sería
mantengo la constante 0,02 y derivo t al cuadrado, o sea, 2 por t, 2 por t elevado a 1 en este caso, pero ¿se acuerdan que restaba 1? Y más la derivada de 5, que en este caso es 0. Ojo, Daniela, que era 0,02, no 0,002, pero ya, un detalle, a lo mejor fue error de tipeo. Y luego el 0,02 se multiplica por 2, y ahí tenemos la función S' de t. Es decir, la función S' va a ser 0,04 t. Hasta aquí quiero saber si estamos todos de acuerdo, estamos atentos, ¿sí? ¿Todo en orden? Ya, qué bueno, Ana. Quiero saber si hasta aquí estamos en orden o no. Sí, el Yeren también, ya. Ya está derivada, entonces ahora recién pueden reemplazar por 30. S' de 30. Sería reemplazar el valor de t por 30 en la función S'. Ahí está la función S', así que ahí estaría el valor. Bien, Yaren. 0,04 por 30. ¿Cuánto les da eso? 1,2. Y ahora, ¿cómo sería la interpretación del S' de 30? El 30 que representa, siguen siendo algo. Siguen siendo minutos, sigue siendo el valor de t, ojo. Siguen siendo 30 minutos y ese 1,2 ahora representa, ya no representa posición. ¿Qué representa? Kilómetros, velocidad, aceleración. A ver, ojo, vamos ordenando los datos. Cuando derivo distancia o posición, obtengo solo rapidez instantánea. Y cuando derivo rapidez, es decir, cuando derivo 2 veces la distancia o posición, ahí sí obtengo aceleración. Entonces, como derivé la distancia o posición, este número representa rapidez, o sea, kilómetros por minuto, de acuerdo a la función a la tabla que hicimos, ¿verdad? Entonces ahí podríamos decir que la rapidez instantánea a los 30 minutos de partida corresponden a 1,2 kilómetros por minuto. ¿Se va entendiendo? Vayan preguntando si no. ¿Qué cosas les confunden, chiquillos? Vayan contándome si hay algunas confusiones para que las podamos ir aclarando. Derivo distancia o posición y ahí obtengo rapidez. Derivo rapidez y ahí obtengo aceleración. Si la distancia, fíjense, esto es lo mismo que la distancia derivada. Entonces, si la vuelvo a derivar, es decir, 2 veces la distancia derivada, ahí obtengo aceleración. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo sería entonces ahora esto? Doble derivada, perdón, evaluada en 30. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? Reemplazamos, tenemos la función, esa función la conocemos para reemplazar el 30. Bien, Yaren. Vamos a tener que primero averiguar cuál es. Miren, ahí tenemos la derivada. Y como quiero la segunda derivada, significa que vamos a derivar esa. ¿Y cuál sería la derivada de esto? Se mantiene la constante 0,04 y derivo t. ¿Cuánto es la derivada de t? La derivada de t es como que fuera la derivada de x, ojo.
t es como que está elevado a 1, entonces baja el 1, mantengo y disminuye en 1 la variable, el exponente. Me quedaría 1 por t elevado a 0, sería 1 por 1, y eso es 1. Y eso es porque acuérdese que la derivada de x es 1. En este caso la derivada de t sería 1, porque esa es la variable. Entonces, la segunda derivada de esta función sería simplemente 0,04. ¿Sí, Yaren? Solo sería ese el resultado. Entonces usted dirá, profe, pero ¿dónde reemplazo el 30? Si quiero calcular la segunda derivada, pero ahora evaluada en 30, como no hay dónde reemplazar, significa que esta es una función constante. No, porque no hay una t en ninguna parte, significa que con cualquier valor va a seguir siendo 0,04. Eso es lo que significa cuando usted no tiene dónde reemplazar, que corresponde a una función que quedó constante, es decir, ¿cuál es el concepto que se mantuvo ahí? ¿Qué concepto es ese? $0,04 nomás, Yaren. El 30 no se puede reemplazar en ninguna parte porque la función no tiene variable ahora. Entonces, cuando la función queda igualada a un número, significa que hasta ahí llegó, que aunque reemplace por 30, igual no tiene dónde reemplazar, entonces el resultado sigue siendo 0,04. Y este concepto sería de aceleración, súper bien, Ana, y la unidad de medida sería en este caso kilómetros partido por minuto al cuadrado. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? ¿Hay dudas? Miren, ahí estaría la... Yaren, pregúntame nomás. Entonces, profe, si me pide derivar ese rayita 30, tendría que poner solamente 0,04. Claro, en el fondo, en este caso, al hacer la segunda derivada, nos quedó así. Ya no hay variable, entonces a la hora de reemplazar quedaría solo simplemente el valor. Y si cambiara el número, ¿cómo quedaría? Y si te pidieran las... Mira, aquí me faltó algo. Uy, esto es error mío. S', me faltaron las dos comitas. Si te pide S', de 10, sigue siendo 0,04, porque no hay dónde reemplazar. Ah, ya, ya. A eso se Gracias, profe. refiere. Claro. Y por ende, entonces, la interpretación sería esto que está acá. La aceleración instantánea a los 30 minutos corresponde a 0,04 kilómetros por minuto al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a pasar. Ya, súper bien. Se sienten, pero no sacamos nada con que yo sea seca, pues Ana. Imagínate si yo ya rendí estas pruebas, yo no tengo que rendir pruebas. Así que no, yo quiero que mis alumnos sean aquí los que destaquen. Vayan tomando protagonismo en mis clases, por favor. Ah, qué bueno, Ana, que eso sea lo positivo, que se vaya entendiendo. Miren, ¿se sienten preparados para hacer esto solitos o no? Vamos a leerlo todos juntitos, ¿ya? Dice así. Un automóvil se mueve a lo largo de una carretera en línea recta durante 5 horas, ¿ya? De modo que la posición en kilómetros está dada por la función d de x igual a x al cubo por e elevado a x menos 5. ¡Guau! Tremenda función. Es un producto de dos funciones, ¿no es cierto? Y ojo que la e ya no está elevado a x, sino que está elevado a x menos 5. Dice, transcurridas x horas. Determine la rapidez instantánea que lleva a las 3 horas
y su aceleración instantánea a las 4 horas. Entonces, simbólicamente, si me piden la rapidez instantánea a las 3 horas, ¿cómo lo podríamos expresar esto? Así como en el ejercicio anterior me dijeron S' de 30 o S doble prima de 30. En este caso, ¿cómo se podría expresar lo que me están pidiendo? Si me piden la rapidez instantánea a las 3 horas, ¿qué me están pidiendo realmente? Derivar, o sea, D', la derivada, y evaluada en qué valor, dice a las 3 horas, entonces de 3. Eso es lo que me están preguntando, claro. Y en la segunda dicen, y la aceleración instantánea a las 4 horas. ¿Cómo sería eso? Ahí sí sería, como es aceleración, la doble derivada de la distancia, de la posición, ¿ya? Y esa sería evaluada en 4. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Ignacio, ¿se entendió la diferencia? Ya. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces ahora, manos a la obra. ¿Qué es lo primero que van a tener que...? Sí, se te pasó uno. Súper. Lo importante es darse cuenta del error, ¿viste? Súper bien. ¿Qué es lo primero que vamos a tener que calcular entonces? Teniendo esta información, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? La derivada de esta función. Ojo, que es un producto, etcétera. Así que hay que ordenarse mucho. Eso. D' de X. Tranqui, Ana. Miren, les voy a recordar algo. Cuando teníamos una función multiplicada por otra, y esto estaba derivado, ¿se acuerdan cuál era la fórmula? Voy a borrar mejor y voy a dejar ahí el espacio para esa formulita. F por G y derivado sería, derivo la primera, ¿se acuerdan? Y se multiplicaba por la segunda sin derivar, ¿se acuerdan de eso? Y después que venía más, mantengo la primera sin derivar y la segunda la derivo. ¿Sí? Lo mismito, ahí está. Cuando era una división, era con resta y partido por g al cuadrado, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, aquí, ¿por qué recordé esta fórmula? Porque para poder derivar esta función, fíjense, usted tiene d de x igual a x al cubo. En el fondo aquí, aunque no lo dice, hay un por e elevado a x menos 5. Entonces, si queremos calcular la derivada, usted va a tener que aplicar la fórmula. Vaya aplicando la fórmula, haga sus propios cálculos y de ahí lo hacemos todos juntitos. 2 minutitos le regalo para que usted pueda hacer la derivada solito o solita. ¿Ya? Son las 12:07. 12:09, revisamos. Haga su derivada. Ana, Profe, no dime. sé si estoy bien, pero sería así como x elevado a 2 por el Euler que se dejaba igual, ¿o no? Depende. Acuérdate que estamos haciendo todo esto. Esta es como que fuera tu f y esa es como que fuera tu g. Entonces, si derivo la primera, vas a tener que derivar x al cubo, derivada, le voy a poner la comita de que lo tienes que derivar, por esta que va a ir normal, Ujú. más, ahora esta va a ir normal, por, y voy a derivar la otra. O sea, queda prácticamente igual.
casi igual, porque mira, hace la división, haga la derivada de cada una y vamos a compartir resultados. ¿Y por qué ese uno allá? No entiendo. Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál? El uno afuera de la segunda derivada. Del Es una Euler. comita. Esta es la Te comita de que pusimos lo tengo que una derivar. comita. Sí, Ah, sí, porque primero derivó la de acá y como es multiplicación, después se vuelve a derivar, pero con la contraria. claro, ahí está como la F, ¿cierto? Y esta es Ujú. como la Y G. la otra es la G. Ujú. Entonces aquí está F derivada, y aquí en cambio tenemos la F, y aquí está la G Sin derivada. derivar. Ajá. ¿Sí? Ya, entendí. Ya, Ujú. súper. Ahí está entonces Gracias. la fórmula. ¿Cuánto les dio la primera parte? A ver, aquí, eso. ¿Cuánto les dio? Imagino que se demoran porque cuesta escribir. Confío en que hay alguien aquí detrás que está escribiendo la respuesta. ¿Cuánto les dio la primera parte? La derivada de x al cubo por e elevado a x menos 5. ¿Cuánto sería la derivada de x al cubo? ¿Cuánto? No escuché. 3x al cuadrado, bien. Bien, Ana, eso mismo. Y la otra se mantiene, así que por e elevado a x menos 5. Más, aquí se mantiene el x al cubo, así que lo escribimos, x al cubo, por, y dice la derivada de e elevado a x menos 5. ¿Cuánto sería la derivada? Vamos a hacer aquí un paréntesis. E elevado a x menos 5. ¿Cómo sería la derivada de e elevado a x menos 5? Busque ahí en su formulario cómo era la derivada de e elevado a x. Regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena? ¿Cuándo ocupamos la regla de la cadena? Cuando en vez de e elevado a x, ahora aparece e elevado a otra cosa que no solo es x. ¿Se acuerdan? Que la derivada tenía que ver con que escribíamos el mismo y luego derivábamos eso que estaba ahí. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo vimos en algún minuto en clases. La regla de la cadena. Entonces, Ana, revisa el formulario que dice regla de la cadena. ¿Lo tienes por ahí? Espérense un poquito que tengo un dilema aquí porque están construyendo al lado de mi casa y me vienen a preguntar muchas cosas a mí mientras estoy en clase y por más que explico que estoy en clase, me interrumpen y estoy viendo que me están tratando de llamar. Denme 2 minutitos, chiquillos. Disculpen, disculpen. Ya, ahí sí. Ya, miren, les voy a mostrar mejor para que vayan orientándose. Miren, cuando hablamos de la derivada de e elevado a x menos 5,
estamos pensando que ya no vamos a derivar e elevado a x, porque acuérdense que la derivada de e elevado a x es simplemente e elevado a x, ¿ya? Es lo mismo. Pero cuando estamos hablando de una función e, ya no solo elevado a x, sino que elevada a algo más, a algo diferente, entonces la derivada, recuerden que eso está en el formulario de regla de la cadena, es lo mismo, pero además tengo que multiplicar por la derivada de esa expresión que quedó arriba. Entonces, en este caso, si yo quiero derivar e elevado a x menos 5, sería que la derivada es lo mismo, e elevado a x menos 5, por la derivada de x menos 5. Hasta ahí, ¿se entiende lo que estamos haciendo acá? Y la derivada de x menos 5 justamente es 1, porque sería la derivada de x, que es 1, con la derivada de 5, que es 0. Por eso queda ese 1 ahí y no se ve alterada la expresión. Pero en realidad ese es el procedimiento. ¿Lo notan? ¿Vieron la regla de la cadena? Y ahí el Bastián sí notó la regla de la cadena. Los demás, ¿notaron la regla de la cadena? Entonces, si tienen dudas, pregunten, chiquillos, ¿ya? Si hay algo que todavía a usted le parece chino, usted podría decir, profesora, no entiendo esto. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pregunte nomás. No tenga vergüenza a preguntar. Entonces, si están todos de acuerdo en que esta sería la derivada, como me preguntaban la rapidez instantánea a las 3 horas, estamos haciendo la primera derivada. Ahí está la primera derivada. Ahora reemplazamos por x igual a 3 y eso debiera darles el valor que tenemos aquí. Entonces ahí usted, cuando reemplace con su calculadora, estas partes que van con exponente, quizás usted no olvidar que las tiene que colocar entre paréntesis si es que ingresa todo junto a la calculadora, ¿ya? Vaya verificando que lleguen a este resultado, eso me interesa saber, chiquillos. Si no hay problemas con la derivada, entonces quiero saber si llegan a este valor 7,3. Es decir, que la rapidez instantánea a las 3 horas va a ser de 7,3. En este caso, ¿qué unidad de medida? Ahí usted tiene que ver en qué unidad de medida está la distancia, kilómetros, y el tiempo, horas. Entonces, kilómetros por hora. ¿Ya? Pregunte, pregunte. ¿Tiene dudas? Llega el valor, ahí usted, yo espero que me confirmen que llegan al valor, ¿ya? D' de 3 tiene que darles 7,3. La Daniela ya confirma que le dio. Que, gracias, Daniela. Ya, súper bien, Ana. Los demás, confirma el Bastián, súper. Ahí están llegando entonces los resultados. No se olviden ahí. Gracias, Tomás, también confirma. No se olviden de ingresar los paréntesis necesarios para que la calculadora entienda, ¿no es cierto?, cómo se está procediendo. Y después, para calcular la aceleración a las 4 horas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué habría que hacer para el siguiente cálculo? Me pide la aceleración instantánea a las 4 horas. ¿Qué será? Derivar la derivada. Bien, Daniela, entonces ustedes van a volver a derivar.
Entonces ahora tienen dos productos donde van a derivar. Es una derivada súper larga, chiquillos, yo se las puedo mostrar, pero lo importante es que ustedes sean capaces de hacerla. ¿Ya? Yo traté de ser lo más ordenada posible. Así que espero que se vaya entendiendo. Para no dejar el despelote en la pizarra misma. Hicimos ahí la derivada, pero yo necesito que ahí todos me vayan siguiendo si es que la vamos a explicar. Por mientras usted podría ir partiendo por analizar cada paso. Mire, si esta es la función, entonces hay que derivar este producto y ese producto. Entonces, la derivada de este producto, mire, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, el segundo con derivar. Por eso está la comita ahí arriba. Y aquí, el segundo producto, que está con la línea roja, la derivada del primero, por eso está con la comita, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo, aquí faltó la comita nomás, que es con derivar, pero como da lo mismo, porque al final queda igual, faltó la comita así, sería el último con derivar. Y ahí ya es desarrollar. La derivada de 3x cuadrados es, mantengo el 3, baja el 2 y disminuye el 1, ahí está, 3 por 2x. Y el siguiente se mantiene, ahí está. Más, mantengo el primero, derivo el segundo, que es lo mismo por la derivada de x menos 5, que ya sabíamos era 1. Y ahí termina esa primera parte. Después, la parte en rojo, lo mismo, derivo el primero, ahí está, mantengo el segundo, mantengo el primero, derivo el segundo. ¿Van captando esa idea? Yo necesito que ustedes me vayan confirmando si se entiende la derivada. Ya, Bastián dice que sí, yo le creo, Bastián. Esta parte ya se vuelve mucho más engorrosa, entonces por eso es importante que vayan paso a pasito poniendo atención y preguntando si es que hay algún detallito que no les hace sentido. ¿Ya? Entonces ahí está el resultado de la primera. El resultado, miren, acá teníamos dos iguales. 3. Ahí. Piénselo algo así. 3 manzanitas más 3 manzanitas, por eso ocupamos aquí 6 manzanitas. ¿Ya? Por eso quedó expresada así. Pero ya hasta aquí van bien. Y finalmente reemplazar por x igual a 4 en esta expresión que encontraron para llegar a este resultado. Así que confirmen ahora que llegan a ese resultado. Y que por ende, si es aceleración, ¿no es cierto? Porque es la segunda derivada, estamos hablando de kilómetros por hora al cuadrado, porque es aceleración. Vayan confirmando el resultado, hagan sus cálculos con la calculadora, ¿cierto? Le dio lo mismo al Bastián, ya que bueno, súper bien. Ya, entonces, llegó la hora de ir cerrando, en virtud del tiempo, y de establecer algunos compromisos, chiquillos. Ya, esto es de todos y todas. Miren, bueno, voy a avanzar un poquito para la diapo de cierre. No tengo la diapo cerca, así que vamos a ir haciendo el cierre en pizarra. Primero quiero preguntar si quedan dudas con este ejercicio. ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Parece que no van quedando dudas. El Bastián le dio lo mismo. Ninguna duda la Ana, súper. Entonces, miren.
Vamos a... Todo claro. Qué bueno, Esteban. Eso es alentador. Ya. Entonces, a ver, no alcanzamos a ver muchos problemas, pero como se van a dar cuenta, hay una gran variedad de ejercicios que apuntan todo el tiempo a lo mismo. ¿Qué es lo importante aquí? Es que usted refuerce el tema de la derivada si todavía no está firme con eso. Entonces, vamos a ir haciendo un resumen de lo que vimos hoy, ya, como para ir cerrando, y luego vamos a dar algunos acuerdos, ya, lo voy a poner aquí, vamos a acordar algunas cosas porque creo que es necesario, yo creo que ustedes también están de acuerdo en que es necesario que establezcamos algunos acuerdos, ya, así que los voy a dejar ahí. Primero, nuestro resumen. Vamos viendo todo lo que vimos hoy día. Yo sé que aquí hay muchas personas que no han visto la clase pasada todavía y que por eso están un poco desorientados quizás, perdidos en algunos conceptos, pero ya, ya está mejor la cosa. No sé si ustedes se dieron cuenta. Vamos haciendo el resumen. Conceptos que vimos hoy. A ver, conceptos claves que vimos hoy día. Yo podría atreverme a decir que vimos 3 conceptos claves, ¿cierto? Derivada, ya la derivada, pero no la vamos a contar solo porque quiero los conceptos ya en bruto. Derivada. 3 conceptos claves. ¿Cuáles fueron esos? Distancia, que también se le conoce como, vamos a poner ahí, posición, ahí. Distancia o posición. ¿Cuál fue el segundo concepto clave? Por ahí lo leí. Rapidez, que le vamos a llamar rapidez instantánea, ojo, o velocidad instantánea. Y el último concepto, que ahí lo había dado la Daniela, ¿no es cierto? Aceleración instantánea. Aceleración instantánea. Esos son los grandes conceptos que vimos hoy día. Ahora, pregunta. La aceleración instantánea, ¿a qué corresponde? ¿A qué razón de cambio? ¿A qué variación? ¿De qué cosa respecto a qué cosa? Recuerden que, ojo, S de t vendría siendo como la función posición. Y se puede medir en kilómetros, en metros, en centímetros, ya es una medida. Vamos a ponerlo ahí. Kilómetros, metros, centímetros, etcétera. Entonces, si yo comparo la variación de la distancia respecto al tiempo, es decir, si yo derivo la función distancia o calculo en el fondo la razón de cambio entre la distancia respecto al tiempo, ¿qué obtengo? Distancia respecto al tiempo, incluso algunos lo deben haber visto en alguna fórmula en física. La distancia respecto al tiempo que representa la rapidez instantánea, que es lo mismo que decir la derivada de la distancia o velocidad instantánea. Por eso la velocidad se representa como la distancia partido por el tiempo. Por eso queda siempre en kilómetros por hora o metros por segundo o kilómetros por minuto, etcétera, porque compara una medida de distancia respecto a una medida de tiempo, ¿ya? Y si luego yo comparo la velocidad o rapidez respecto al tiempo, entonces ahí, ¿qué nace? Ay, perdón, puse D y era T, perdón, esa fui yo. No quiere, se me achicó la pantalla, algo, se me volvió loco el... Ay, sí.
V respecto al tiempo. Si comparo la distancia, la velocidad o rapidez respecto al tiempo, entonces tendríamos la aceleración. Por eso, como si la rapidez se expresara, supongamos, en metros partido por segundo, como lo vuelvo a comparar respecto a los segundos, por eso es que queda como metros partido por segundo al cuadrado. Por eso ese tipo de unidades de medida. ¿Ya? Entonces, si yo ahora activo el sondeo y les pido que vuelvan a responder y que me busquen quién decía la verdad, váyanse al sondeo. Al lado de la opción levantar la manito, usted puede volver al sondeo. ¿Cuál será el que decía la verdad? Vayan viendo otra vez. Y contesten el sondeo. Vayan ahí leyendo y con un poquito más de seguridad quizás encontrar al que realmente decía la verdad. ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos leyendo, veo que ahí algunos ya están respondiendo, súper. Vaya al sondeo ahora. Bastián, Esteban, Ignacio, Tomás, Sergio, Francisco, Abelino. Eso, vayan respondiendo ahí. Vamos a ver cómo se transforma ahora la tendencia con este nuevo sondeo. Hay una tendencia, claramente. Dice, señor 1, la velocidad corresponde a la razón de cambio de la aceleración respecto al tiempo. El señor 2 dice, no, la distancia corresponde a la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. El señor 3, en cambio, dice, la velocidad corresponde a la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. Y finalmente el señor 4, que dice, la aceleración corresponde a la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. Comprensión lectora. Me falta ahí el Abelino, Dayana, para que respondan el sondeo, para ir terminando la clase. Esteban, Javiera, Sergio, Tomás. Un par de segunditos ya para ir mostrando entonces las respuestas. Vamos, me quedan 5 personas nomás que no han respondido al sondeo. Tomás, Sergio, Dayana, Abelino, Javiera. Ahí están ahí respondiendo algunos. Terminando de responder. Yo les voy a mostrar en breve, 10 segundos, las respuestas de ustedes. Y lo vamos a analizar, ¿ya? Ahí claramente hay una tendencia hoy día. Mire, les voy a mostrar entonces las respuestas. Me faltan 3 personas con responder, pero veo que al parecer no están aquí. Miren, nuevamente hay una tendencia, pero por ahí 2 que todavía están un tanto confusos. Mire la respuesta correcta. Efectivamente es el señor 3 el que dice la verdad. Porque mire la primera, dice, la velocidad corresponde a la razón de cambio de la aceleración respecto al tiempo. O sea, me está diciendo que V es igual a la aceleración partido por el tiempo. ¿Ya? Y no es así. Porque es al revés, ¿cierto? La aceleración es la que corresponde a la velocidad respecto al tiempo, a la variación que hay entre velocidad y tiempo. Así que estaría mal el señor 1. Está mintiendo. Primer impostor descubierto. Señor 2 dice, la distancia corresponde a la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Y acabamos de decir, ¿no es cierto?, un poquito más arriba, que la velocidad es la distancia partida por el tiempo. Así que también está malo, ¿cierto? La 3 dice, la velocidad corresponde a la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. Y ahí sí se parece a lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? La velocidad corresponde a la distancia respecto al tiempo. Ahí sí. Y finalmente la última que hablaba sobre la aceleración,
que correspondía a la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo, y sabemos que eso era la velocidad. Así que súper bien, chiquillos. Entiendo que algunos se tengan que ir retirando porque tengan la clase siguiente. Estamos terminando justo con el tiempo un poquito encima, así que tranquilo, entiendo. Espero que haya quedado claro y me gustaría terminar entonces con lo que ya les dije. Algunos acuerdos, ¿ya? Espero que les haga sentido. Primer acuerdo al que quiero que lleguemos. ¿Cuál creen ustedes que es ese acuerdo? ¿Quién propone un primer acuerdo para de aquí al viernes? Ser más responsables. Recuerde que el viernes, este viernes 14, sí, viernes 14 de mayo, eso, pedir ayuda. No tiene que tener miedo a pedir ayuda. Recuerde, viernes 14 de mayo tenemos el RP2, 7%, por lo tanto, primer acuerdo, prepararse, ¿ya? ¿Y cómo se va a preparar usted? Ana, Profe, yo le puedo hacer una acotación. por supuesto. Es que lo que pasa es que yo estoy como súper inestable en cuanto a los problemas que tengo. Mi abuela se la llevaron hoy día a la UCI. Oye, Ana, qué Entonces, lamentable. Sí, me acuerdo que nos en- contaste. entonces lo que pasa es que yo me pueden llamar en cualquier momento del hospital. O sea, Ya, yo igual estoy tratando de incorporarme a las clases y tratando de se hacer todo entiende lo que tengo que completamente, hacer. pues, Ana. Pero si por ese motivo llegue a pasar el bien y no me pueda conectar, ¿qué puede pasar? Nada, porque va a quedar justificada, Ana, por supuesto, solo tienes que avisarme. Ya, con tiempo y tranqui. Ya, profe, Primero está se la agradece familia y mucho. la salud, así que tranqui con eso. Siempre se puede justificar, siempre puede haber un problema, no te preocupes por eso. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Estos acuerdos que yo estoy proponiendo son cosas generales para todos, insisto. Yo entiendo que cada uno pueda tener su problema particular. ¿Ya? Entonces, acuerdos para el próximo viernes. Prepárese para el RP. ¿Ya? Revise la grabación de la clase pasada, si es que no la ha visto todavía, y termine la guía 4. Guía número 4. Yo le voy a dejar el PPT de la guía 4 en la semana 9. Se la voy a dejar completa, ¿ya? Revísela porque va a tener todos los ejercicios ahí, pero si usted no los hace por su cuenta no va a tener cómo entender. Así que es importante que los haga por su cuenta y que pueda confirmar y todo con el PPT que les voy a dejar en la guía en la semana 9, ¿ya? Sí, Daniela, el RP2 tiene una ponderación del 7%. Así que es súper importante que asistan y que se preparen. Y cualquier duda de aquí al viernes me pueden preguntar sobre la guía 4. Yo de verdad, chiquillos, les voy a dejar ahora la guía lista en la plataforma con todas las soluciones para que usted tenga donde revisar el paso a paso si es que tiene dudas. Y si siguen las dudas, me manda una foto al correo y me pregunta. Pero prepárese para el viernes que ya empiezan las evaluaciones. ¿Ya? Ya, chicos, yo voy a dejar la grabación hasta aquí. No sé si alguien más tiene algo que agregar. Ana. Sí, profe, la segunda unidad no se acuerda bien qué fecha comenzó para poder ir viendo todas las grabaciones. Sí, mira, la segunda unidad la comenzamos el 23 del 04, 23 de abril, que comenzamos con la guía 3, la cápsula 5. Ya, perfecto, para ¿Ya? poder 23 de hacer abril, un esa resumen. semana comenzamos con la segunda unidad, así que de ahí en adelante, ¿ya? Ya, profe, Ya, gracias. chiquillos, que estén súper bien. Ánimo, Ana, que todo salga como tenga que salir. Tranquilidad. Te Sí, mando un no, abrazo. tranquila, profe. Si tengo a mi hijo y tampoco puedo estar tan